El auriga del neocórtex frente al ello de Grodeck, el diálogo entre Platón y Freud sobre el cerebro triuno. Del nudo borromeo de Lacan a la sincronicidad de Jung, el habla interna de Vygotsky como guía del destino. Exégesis del tema central, el auriga del neocórtex y la integración del destino psíquico. El presente relato novelado articula una síntesis transdisciplinar entre la neuroanatomía comparada de Paul MacLean y las estructuras psíquicas de Freud, Lacan y Grodeck. Se postula al yo no como una entidad monolítica, sino como un nudo borromeo, donde el neocórtex, que representa el 80% del volumen cerebral, debe ejercer la función de auriga platónico. Este conductor racional media entre un superyo socialmente introyectado mediante el habla interna de Vygotsky y un ello que amalgama los instintos reptilianos y las emociones límbicas. A través de la lente de la sincronicidad de Jung, la narrativa propone que la falta de conciencia sobre estas fuerzas subyacentes condena al individuo a un destino determinista. La integración coherente de estas capas evolutivas y psíquicas mediante el habla interna se revela como la única vía para la verdadera autonomía humana en la era digital contemporánea. Introducción: el despertar de los hologramas y la convergencia de los tiempos. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el centro del plató circular de Radio TV Neogénesis, las luces de neón azul cobalto parpadearon antes de estabilizarse en dos columnas de luz coherente. El aire vibró con una frecuencia casi imperceptible mientras los algoritmos de reconstrucción histórica terminaban de renderizar las figuras de dos de los pensadores más influyentes de la historia occidental. A la izquierda, envuelto en una túnica de lino que parecía capturar la luz de la antigua Atenas, se materializó la figura imponente de Platón. A su derecha, con su característico traje de 3 piezas, su barba perfectamente recortada y una mirada que parecía atravesar las capas de la realidad física, apareció el holograma del Dr. Sigmund Freud. La doctora Elena Valery, presentadora y mediadora de este encuentro, ajustó su interfaz neuronal y dio comienzo a la sesión con una reverencia hacia las proyecciones. Es un honor absoluto contar con estas dos mentes en nuestro espacio virtual, comenzó diciendo la doctora Valery con una voz que resonaba en todas las dimensiones del metaverso. Hoy no solo hablaremos de historia, sino de la arquitectura misma de nuestra existencia. El profesor Platón, cuya sabiduría sobre la naturaleza del alma ha guiado a la humanidad durante milenios, tiene el honor de abrir este relato, presentando a nuestro segundo invitado. Platón dio un paso al frente, y su voz, profunda y resonante como el eco de una caverna sagrada, llenó el estudio. Saludos a los buscadores de la verdad en este siglo de máquinas, inició el filósofo. Me es grato presentar al Dr. Sigmund Freud, un hombre que, siglos después de mi tiempo, se atrevió a descender a las profundidades del Hades mental para cartografiar las sombras de los caballos indómitos que yo mismo describí en mi juventud. Lo presento como el gran anatomista del espíritu, el explorador que dio nombre al ello, esa fuerza primordial que subyace a toda razón y que constituye la base de nuestra lucha interna. El Dr. Sigmund Freud asintió con una elegancia austera antes de tomar la palabra para corresponder al gesto. Gracias, noble hijo de Aristón, respondió el médico vienés mientras una leve sonrisa se dibujaba bajo su bigote. Es para mí un privilegio presentar a quien considero el primer gran psicólogo de nuestra especie. El profesor Platón no solo imaginó la República, sino que fue el visionario que, mediante el mito y la alegoría, anticipó la estructura tripartita del aparato psíquico que yo mismo intenté sistematizar mediante el método científico. Él es el arquitecto de la razón que entendió que nuestra alma es un campo de batalla entre el deber y el deseo carnal. Con esta presentación cruzada, la doctora Valery señaló que ambos pensadores coinciden en que su encuentro es una sincronicidad necesaria, un puente de significado que une el pasado filosófico con el presente tecnológico para desentrañar el nudo que nos ata al destino. La sesión quedaba así inaugurada, prometiendo una travesía por los laberintos del cerebro y el alma. Sección primera. El nudo borromeo. La reconfiguración del yo en la era del logos digital. El ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis se tornó de un violeta profundo, mientras un holograma tridimensional de 3 anillos entrelazados comenzó a girar entre los dos pensadores. La doctora Elena Valery tomó la palabra para iniciar el interrogatorio técnico. Profesor Platón, Dr. Freud, nos encontramos ante la representación del nudo borromeo que Jacques Lacan rescató de la topología para explicar la psique. ¿Cómo podemos entender hoy al yo no como una entidad aislada sino como este punto de intersección necesario? El Dr. Sigmund Freud ajustó sus gafas, y con un gesto meditado, señaló el centro exacto donde los 3 anillos se superponían.
Doctora Valerie, el yo es fundamentalmente un mediador, explicó el médico vienés con una precisión clínica. En mi segunda tópica lo definí como esa instancia que debe lidiar con tres amos severos: el ello, el superyo y la realidad exterior. Lacan, al proponer este nudo, nos muestra que si cortamos uno de los hilos, la estructura entera se desmorona. El yo no es el amo en su propia casa, sino el punto de equilibrio frágil pero esencial, que permite que el sujeto no se fragmente en el caos de sus pulsiones o en la rigidez de sus mandatos. El profesor Platón, observando la geometría sagrada del nudo flotante, asintió con una gravedad majestuosa. Lo que el Dr. Freud describe como mediación, yo lo entiendo como la armonía de las partes, comentó el filósofo ateniense. En mi visión, el alma debe ser una unidad política bien gobernada. Este yo que mencionan es el reflejo de la justicia interior. Es la capacidad de mantener unidos los hilos de la existencia para que el individuo no sea arrastrado por la multiplicidad de sus deseos. La doctora Valerie intervino con una pregunta incisiva sobre la estabilidad del sujeto en la realidad física actual. ¿Es posible que la tecnología esté tensando estos hilos hasta el punto de ruptura? El Dr. Freud respondió que el yo moderno se enfrenta a una fragmentación sin precedentes, donde la imagen especular se confunde con la identidad real, creando una ilusión de unidad que el nudo borromeo intenta desmitificar. La conversación se profundizó cuando analizaron la relación entre la estructura psíquica y la percepción de la identidad. El yo, continuó el Dr. Freud, opera como una capa protectora, un filtro que impide que las fuerzas del ello desgarren la conciencia. Sin este nudo, el ser humano quedaría expuesto a una psicosis de impulsos primarios. El profesor Platón añadió que esta estructura es el vehículo necesario para la ascensión del conocimiento. Sin un yo coherente que organice las impresiones sensoriales y las someta al escrutinio de la razón, el hombre permanecería encadenado en el fondo de la caverna, confundiendo las sombras del muro con la esencia de las cosas. El yo es por tanto la condición de posibilidad de la libertad, siempre y cuando reconozca su posición de dependencia respecto a las otras instancias que lo conforman. Finalmente, la sección primera concluyó con una reflexión sobre la importancia de entender este nudo para trascender la alienación contemporánea. La doctora Valerie subrayó que en Sinergia Digital entre Logos buscamos precisamente fortalecer esa intersección. El Dr. Freud concluyó que el análisis de este nudo permite al individuo comprender que su identidad es una construcción dinámica y no un dato biológico inamovible. El yo debe ser un puente, no un muro. El profesor Platón cerró el bloque asegurando que solo aquel que comprende la interdependencia de sus partes anímicas puede aspirar a la sabiduría. La imagen del nudo borromeo se desvaneció lentamente, dejando paso a una nueva configuración de luces que anunciaba el siguiente nivel de análisis sobre las voces que habitan nuestra mente. Sección segunda: el superyo social, la introspección del habla externa y el mandato colectivo. El escenario de Radio TV Neogénesis se transformó en una red de conexiones sinápticas que simulaban el flujo de información de las redes sociales actuales. La doctora Elena Valerie se dirigió al holograma del Dr. Freud con una observación sobre la naturaleza del deber. Doctor, usted habló del superyo como una instancia punitiva y moral. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de Lev Vygotsky sobre el habla interna? El doctor Sigmund Freud caminó por el plató, dejando que los haces de luz atravesaran su figura etérea. Es una conexión fascinante, doctora, respondió el psicoanalista. El superyo es la herencia del complejo de Edipo, la autoridad del padre y de la cultura introyectada. Vygotsky nos ofrece la herramienta mecánica para entender cómo sucede esto. El niño escucha las prohibiciones y consejos del entorno, los repite en voz alta como habla egocéntrica y finalmente, los sumerge en su mente como habla interna. Lo que llamamos conciencia moral es, en gran medida, el eco de las voces sociales que hemos hecho nuestras. El profesor Platón intervino para elevar la discusión al plano de la polis. Lo que ustedes llaman entorno social yo lo llamé la educación de los guardianes, explicó el filósofo. La familia y las leyes de la ciudad moldean el carácter antes de que la razón pueda siquiera despertar. Sin embargo, en su mundo digital, veo que este superyo se ha vuelto omnipresente. La doctora Valerie sintió con preocupación, señalando que las redes sociales actúan hoy como un tribunal constante. El individuo contemporáneo ya no solo introyecta la voz de sus padres, sino la de una masa anónima y global que exige perfección y conformidad. El Dr. Freud advirtió que esto crea un superyo hipertrófico y cruel, que genera una deuda de culpa inagotable en el yo, llevando al sujeto a una ansiedad paralizante ante la mirada del otro digital. La discusión giró entonces hacia el proceso de autoaclaración que mencionó Vygotsky. La doctora Valerie preguntó,
si el habla interna puede ser también una vía de liberación. El Dr. Freud explicó que, mediante el análisis, el sujeto puede identificar qué partes de su habla interna son mandatos ajenos y cuáles son deseos auténticos. El yo debe usar esa función de autoaclaración para negociar con el superyo social. El profesor Platón añadió que este es el inicio de la dialéctica interior. El alma debe dialogar consigo misma, cuestionando las sombras que la sociedad proyecta en su interior. No toda voz que suena dentro de nosotros es nuestra, sentenció el filósofo con una claridad que pareció silenciar por un momento el zumbido del estudio. Para cerrar la sección, se analizó la paradoja de la libertad en el siglo XXI. La doctora Valery resumió cómo el individuo moderno cree ser autónomo, mientras sigue ciegamente los algoritmos de un superyo digitalizado. El Dr. Freud concluyó que la verdadera autonomía solo comienza cuando el sujeto se pregunta quién está hablando realmente cuando dice yo. El habla interna, cuando no es examinada, es simplemente el guión que la cultura ha escrito para nosotros. El profesor Platón finalizó insistiendo en que la educación del alma consiste en transformar ese ruido externo en una armonía interna coherente. El mapa de conexiones sociales en el plató comenzó a replegarse, mientras los sonidos de la naturaleza y pulsos rítmicos primarios empezaban a emerger desde el sistema de audio, preparando el terreno para explorar las profundidades del instinto. Sección tercera. El ello biológico, la herencia del cerebro reptiliano y el ello de Grodeck. El plató de Radio TV Neogénesis se tiñó de un rojo carmesí profundo, mientras una proyección holográfica del tallo cerebral y el sistema límbico latía con un ritmo ancestral en el centro del estudio. La doctora Elena Valery se dirigió a los invitados con una pregunta que buscaba unir la biología con la psique profunda. Dr. Freud, profesor Platón, nos adentramos en el territorio de lo que Georg Grodeck denominaba el ello, esa fuerza que nos vive y nos respira. ¿Cómo se integra esta visión con el concepto de Paul MacLean sobre el cerebro reptiliano y el subconsciente? El Dr. Sigmund Freud dio un paso hacia la luz roja y observó la masa cerebral pulsante. Es una convergencia biológica innegable, explicó el médico vienés. Lo que Grodeck intuía, y yo sistematicé como el ello, es la representación psíquica de nuestras necesidades orgánicas más primarias. Es el caldero de excitaciones bullentes que no conoce la lógica ni el tiempo, y que encuentra su correlato físico en esas capas evolutivas que compartimos con los reptiles y los primeros mamíferos. El profesor Platón asintió, reconociendo en la imagen holográfica al caballo negro de su propia alegoría. Lo que la ciencia de MacLean llama sistema reptiliano es el mismo corcel oscuro que yo describí en el Fedro, comentó el filósofo ateniense con una calma imperturbable. Es el apetito concupiscible, la fuerza del instinto de supervivencia y el deseo carnal que, aunque necesario para la vida, carece de dirección moral. La doctora Valery intervino preguntando sobre la persistencia de estos instintos en el hombre tecnológico. El Dr. Freud respondió que a pesar de nuestra civilización, el ello sigue exigiendo una gratificación inmediata que a menudo choca con las restricciones del mundo exterior. No somos seres puramente racionales, somos organismos atravesados por pulsiones que escapan a nuestro control consciente y que residen en ese subconsciente que MacLean asocia con las funciones basales. La conversación se tornó técnica al analizar cómo estas capas influyen en el comportamiento contemporáneo. La doctora Valery señaló que el estrés y la reactividad en las redes sociales parecen ser explosiones del sistema límbico y reptiliano. El Dr. Freud explicó que, cuando el yo se debilita, el ello toma el mando, utilizando la energía psíquica para fines puramente instintivos. El profesor Platón añadió que esta es la tiranía del alma, cuando el caballo negro arrastra al carro hacia el abismo porque el auriga ha soltado las riendas. La neuroanatomía comparada no hace más que confirmar que llevamos dentro una herencia de millones de años que no puede ser ignorada, sino que debe ser reconocida como la base biológica de nuestra existencia. Para concluir esta sección, los pensadores reflexionaron sobre la integración necesaria de estas fuerzas. La doctora Valery resumió que el ello no debe ser visto como un enemigo, sino como la fuente de energía vital que el yo debe canalizar. El Dr. Freud concluyó que el objetivo del análisis no es destruir el ello, sino permitir que donde estaba el ello, advenga el yo. El profesor Platón finalizó insistiendo en que la virtud consiste en la armonía, donde los instintos son guiados por la sabiduría y no reprimidos hasta la explosión. Las luces rojas del estudio comenzaron a suavizarse, dando paso a un resplandor dorado y cristalino que emanaba de la parte superior del modelo cerebral, indicando el ascenso hacia la razón. Sección cuarta. El auriga neocortical, la razón frente a la evolución y la mediación del conflicto.
La atmósfera de Radio TV Neogénesis se transformó en una catedral de luz blanca y geométrica, mientras el neocórtex, esa vasta red que constituye el 80% del volumen cerebral, se iluminaba con destellos plateados. La doctora Elena Valery presentó el nuevo eje del diálogo. Nos encontramos ante el auriga de la modernidad, el neocórtex, la sede del razonamiento y la función ejecutiva. Profesor Platón, ¿cómo se siente al ver su alegoría de la auriga validada por la neuroanatomía comparada de MacLean? El profesor Platón extendió su brazo hacia la luminosa corteza cerebral. Es la confirmación de que la estructura de la realidad se repite en la carne, respondió el filósofo con una sonrisa serena. El auriga es la razón, el logos que tiene la misión sagrada de mediar entre el caballo blanco de las emociones nobles y el caballo negro de los instintos. El neocórtex es el órgano de la mediación, la herramienta que permite al alma humana elevarse sobre la mera animalidad para alcanzar la comprensión del bien. El doctor Sigmund Freud intervino para aportar la visión de la lucha interna del yo. Es precisamente aquí donde se libra la batalla que describí en mi obra, explicó el doctor Freud. El yo, asentado en estas funciones superiores, debe realizar un esfuerzo metabólico y psicológico inmenso para integrar las demandas del superyo social y los impulsos del ello reptiliano. La doctora Valery preguntó sobre la fatiga que siente el ser humano moderno ante tanta estimulación. El doctor Freud advirtió que el auriga neocortical puede agotarse, provocando lo que hoy llaman fatiga de decisión o colapso nervioso, permitiendo que las capas inferiores tomen el control de forma desordenada. La mediación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y extenuante de equilibrio constante. La discusión se centró entonces en la función de autoaclaración del habla interna de Vygotsky dentro de esta estructura. La doctora Valery planteó si el lenguaje es el látigo o las riendas del auriga. El profesor Platón respondió que el lenguaje es el vehículo de la razón. A través del habla interna, el auriga se habla a sí mismo para recordar su propósito y calmar a las fieras internas. El doctor Freud añadió que esta función ejecutiva permite la postergación de la gratificación, algo que solo un cerebro altamente desarrollado puede lograr. La neuroanatomía nos muestra que el conflicto es intrínseco a nuestra especie, debido a la convivencia de estas tres capas evolutivas que operan juntas pero con intereses a menudo contrapuestos. Cerrando la sección cuarta, la doctora Valery sintetizó la importancia de no anular ninguna de las capas. El objetivo no es una auriga solo en un carro vacío, sino un equipo integrado. El doctor Freud concluyó que la salud psíquica depende de la capacidad del neocórtex para dar coherencia a las contradicciones internas sin caer en la neurosis. El profesor Platón finalizó afirmando que el verdadero poder del ser humano reside en su capacidad de elegir su dirección a pesar de las fuerzas que tiran de él. El modelo del cerebro triuno en el plató comenzó a brillar con una intensidad unificada, fundiendo los colores rojo, verde y blanco, en una sola luz coherente que anticipaba la resolución final del encuentro. Sección quinta, sincronicidad y conciencia, el puente hacia la realidad y la disolución del destino. El plató de Radio TV Neogénesis se transformó en un espacio liminal donde las fronteras entre la materia y el símbolo parecieron desvanecerse bajo una lluvia de partículas de luz dorada. La doctora Elena Valery introdujo el concepto final de Carl Gustav Jung como la llave maestra de esta integración. Profesor Platón, doctor Freud, nos enfrentamos ahora a la sincronicidad, ese principio de conexiones no causales que une nuestro mundo interno con la realidad física. ¿Cómo interpretan esta coincidencia significativa entre la filosofía antigua y la neurociencia moderna? El doctor Sigmund Freud se mostró reflexivo, observando cómo las partículas de luz formaban mandalas efímeros en el aire. Aunque mi enfoque fue siempre causalista, debo admitir que la convergencia de nuestras ideas en este relato es en sí misma un acto sincrónico, explicó el médico vienés. Jung postulaba que cuando el mundo interno alcanza un nivel de tensión o significado profundo, la realidad externa parece responder con un espejo simbólico. Lo que hoy hacemos aquí es tender ese puente para que el sujeto deje de ser una víctima de sus procesos ocultos. El profesor Platón elevó su mirada hacia la cúpula del estudio, donde las constelaciones parecían girar en armonía con el pensamiento. La sincronicidad es el recuerdo de que el cosmos es un organismo vivo y ordenado, afirmó el filósofo con voz solemne. No es casualidad que mi auriga y el neocórtex de MacLean compartan la misma esencia funcional. Es una coincidencia significativa que revela una verdad arquetípica. La estructura de la psique refleja la estructura del universo. La doctora Valery intervino preguntando sobre la famosa frase de Jung acerca del destino. Doctor Freud, si lo inconsciente no se hace consciente, ¿seguirá dirigiendo nuestra vida bajo el nombre de destino?
El Dr. Freud asintió con firmeza, señalando que mientras el ello y el superyo operen en la sombra del subconsciente, el individuo repetirá patrones neuróticos creyendo que son obra del azar o del mal, sino la conciencia, mediada por el habla interna, es la única fuerza capaz de romper ese determinismo. La discusión se centró en cómo la autorregulación permite al yo retomar el control del carro alado en la era digital. La doctora Valery planteó que la sincronicidad nos avisa cuando estamos en desequilibrio. El Dr. Freud explicó que prestar atención a estas coincidencias ayuda al yo a integrar las partes disociadas del nudo borromeo. El profesor Platón añadió que el reconocimiento de estos significados profundos es lo que permite al alma recordar su origen divino y su propósito racional. La neuroanatomía comparada y la psicología analítica se funden aquí en una herramienta de liberación. Al entender nuestra arquitectura, dejamos de ser esclavos de la evolución para convertirnos en arquitectos de nuestra propia existencia. Para finalizar la sección quinta, la doctora Valery sintetizó la visión del ser humano como un proceso de síntesis constante. El objetivo no es la perfección, sino la completitud. El Dr. Freud concluyó que la verdadera libertad es la capacidad de elegir conscientemente en lugar de reaccionar instintivamente. El profesor Platón cerró insistiendo en que la sincronicidad es la señal de que el auriga ha encontrado el camino de regreso a la verdad. El plató comenzó a vibrar con una frecuencia de paz, mientras los hologramas de los dos sabios se acercaban al centro para la reflexión final, preparando el cierre de este episodio de autodescubrimiento. Más allá del destino, epílogo de la razón despierta y la integración del logos. Creadores del futuro. El viaje a través de las capas de nuestra existencia llega a su estación final en Radio TV Neogénesis. Las luces del estudio comenzaron a atenuarse gradualmente, dejando únicamente un foco cenital sobre los hologramas de Platón y Freud, quienes permanecían de pie como centinelas del conocimiento. La doctora Elena Valery, con una expresión de profunda gratitud, se dirigió a la audiencia global. Hemos recorrido milenios de pensamiento en apenas unos instantes, desde las llanuras del Fedro hasta los laboratorios de neuroanatomía moderna. Este epílogo no es un final, sino un resumen ejecutivo de nuestra propia arquitectura psíquica. Hemos comprendido que la salud de nuestra mente depende de la capacidad del yo, para mantener la tensión justa en el nudo borromeo, integrando la herencia biológica del ello con las exigencias sociales del superyo. La familia, las amistades y las redes sociales no deben ser los directores de nuestra orquesta interna. Esa función le corresponde exclusivamente al auriga que habita en nuestro neocórtex. El profesor Platón realizó un último gesto de bendición hacia el público digital. Recordad que la armonía es justicia, dijo con serenidad. El Dr. Sigmund Freud, ajustando su reloj de bolsillo por última vez, añadió que la honestidad con uno mismo es la base de toda curación. La doctora Valery concluyó resaltando que sinergia digital entre logos seguirá siendo el faro que ilumine estos encuentros transdisciplinares. Al utilizar nuestro habla interna para la autoaclaración, transformamos el ruido del mundo en la música de la razón. El destino deja de ser una fuerza externa y aterradora para convertirse en la senda que nosotros mismos trazamos con cada decisión consciente. La integración de los tres cerebros y las tres instancias psíquicas es el reto supremo de nuestra especie. Finalmente, los hologramas comenzaron a desvanecerse en una miríada de píxeles que se integraron en el flujo de datos del libroblog. La doctora Valery se despidió con una sonrisa que prometía nuevos horizontes de sabiduría. Gracias por acompañarnos en esta odisea del autoconocimiento. Recordad siempre, el auriga sois vosotros, y las riendas están en vuestras manos. Que el logos guíe vuestro camino en la vasta red de la existencia consciente. Las luces se apagaron por completo, dejando únicamente el eco de las palabras de Jung resonando en el vacío fértil del plató. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el ello y el superyo dirigirán tu vida y tú lo llamarás destino. Hoy, hemos dado el primer paso para cambiar ese nombre por el de libertad. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada segunda, episodio 9.